The Morning Finance. Jueves 13 de agosto. Tema central identificado. El mundo, casi al mismo tiempo, dejó de creer en las promesas y empezó a exigir pruebas de control. Irán y Estados Unidos pelean por controlar una ruta. Wall Street exige que la inteligencia artificial demuestre resultados, no discursos. Un regulador está dispuesto a desarmar una fusión de $110.000 millones para no perder el control del mercado de medios. Ford abandona China para recuperar el control de su producción. Y México, en silencio, empieza a hacer exactamente lo mismo con sus minerales, sus tiendas y su lugar dentro del comercio de Norteamérica. Hay un punto exacto en el mapa por donde pasa, todos los días, 1 de cada 5 barriles de petróleo que se consumen en el planeta. Se llama el Estrecho de Hormuz. Y esta semana, el tráfico de barcos que cruzan por ahí cayó a su nivel más bajo en 3 meses. Nadie lo anunció en un comunicado. Nadie lo puso en primera plana. Pero si uno sabe leer el mapa, ese silencio dice más que cualquier discurso. Al mismo tiempo, del otro lado del mundo, 2 empresas que se suponía iban a ser las grandes ganadoras de la revolución de la inteligencia artificial, cayeron con fuerza en bolsa. No porque hicieran algo mal, sino porque, por primera vez en meses, el mercado dejó de creerles solo con promesas. Y mientras eso ocurría, una de las cadenas de noticias más poderosas de la historia, la que definió cómo Estados Unidos entendió cada guerra, cada elección y cada crisis de los últimos 40 años, empezó a ser vista como una ficha que se puede vender para salvar un trato de $110.000 millones. 3 historias, 3 continentes, 3 industrias completamente distintas, pero hay una pregunta que las conecta a todas, y que hoy vamos a responder. ¿Qué pasa cuando el mundo entero, casi al mismo tiempo, deja de confiar en la palabra, y empieza a exigir control? Quédate, porque la respuesta también está pasando aquí, en México. Y probablemente no te habías dado cuenta. Hoy no es un día cualquiera para los mercados. En la superficie, todo parece tranquilo. Los futuros en Estados Unidos apuntan a subir. La inflación de julio salió más suave de lo esperado. Y eso, en teoría, es una buena noticia. Significa que la Reserva Federal probablemente no va a tocar las tasas de interés el próximo mes. Pero bajo esa calma aparente, hay algo moviéndose. Porque cuando miras con cuidado, te das cuenta de que no es un solo mercado reaccionando a una sola noticia. Es un patrón, el mismo patrón, repitiéndose en petróleo, en tecnología, en medios de comunicación, en manufactura y, como vamos a ver, también en México. Ese patrón tiene un nombre no oficial, pero nosotros lo vamos a llamar así. El fin de la confianza ciega. Y todo empieza, como casi siempre que hablamos de energía y geopolítica, en un punto muy específico del Golfo Pérsico. La ruta que nadie quiere perder. Durante meses, Estados Unidos e Irán han estado sentados, al menos en teoría, en una mesa de negociación para poner fin a su conflicto. Pero esta semana, esa mesa se quedó vacía. Teherán tomó una decisión que no pasó desapercibida para nadie que sigue de cerca los movimientos militares. Reorganizó sus fuerzas hacia una postura más agresiva fuera de sus fronteras. No es una declaración de guerra, pero tampoco es un gesto de paz. Del otro lado, Donald Trump respondió con una frase que parece simple, pero que en realidad es una advertencia directa. Aseguró que la Casa Blanca mantiene control total sobre el Estrecho de Hormuz. ¿Por qué importa tanto ese pedazo de agua? Porque por ahí pasa una porción gigantesca del petróleo que mueve al mundo. Y cuando las negociaciones se estancan, cuando ninguno de los dos lados cede, la historia nos ha enseñado qué es lo que suele pasar después. Se pasa de la diplomacia a la presión económica. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. Washington estaría preparando algo más duro, nuevas sanciones y un posible bloqueo naval para limitar las exportaciones petroleras iraníes. El resultado ya se puede medir. El tráfico de barcos por Hormuz cayó a su nivel más bajo en 3 meses. Eso no es una coincidencia. Es miedo, traducido en números. Y aquí es donde empieza a formarse la primera pieza del rompecabezas. Cuando la confianza entre 2 países se agota, la primera reacción no es hablar más. Es controlar más. Retén esa idea, porque ese mismo instinto, el de controlar en lugar de confiar, va a aparecer una y otra vez en las próximas historias. Solo que en lugares donde jamás lo esperarías. Cuando ya no basta con prometer. A miles de kilómetros de Hormuz, en el mundo de la tecnología, estaba pasando algo parecido, aunque con otras armas. Durante casi 2 años, bastaba con que una empresa dijera la palabra inteligencia artificial en una llamada de resultados para que su acción subiera. La promesa era suficiente, el futuro se compraba por adelantado. Pero esta semana, esa regla se rompió. Cisco cayó en operaciones previas a la apertura del mercado después de presentar, por primera vez, una previsión anual de ingresos ligados a inteligencia artificial.
El problema no fue que la cifra fuera mala. El problema fue que fue inferior a lo que el mercado ya había decidido creer. Y entonces pasó algo todavía más revelador. Cerebras, una de las empresas más prometedoras de este nuevo ciclo de inteligencia artificial, se desplomó cerca de 16% después de reportar ventas trimestrales por debajo de lo esperado. Aquí viene el detalle que casi nadie notó. Cerebras, al mismo tiempo que caía, elevó su guía de ventas para todo el año. Es decir, la empresa le está diciendo al mercado, vamos a ganar más de lo que pensábamos. Y aún así, el mercado la castigó. ¿Por qué castigar a alguien que promete más? Porque los inversionistas ya no quieren promesas para el futuro. Quieren pruebas del presente. Ya no es suficiente tener contratos gigantes o pedidos por cumplir. Ahora exigen ver esa demanda convertida en ingresos reales, en márgenes sólidos, en utilidades que se puedan tocar. En otras palabras, el mercado dejó de comprar el sueño de la inteligencia artificial. Ahora exige la factura. Y si lo piensas bien, es exactamente el mismo instinto que vimos en Hormuz. Ya no basta con la palabra. Ahora se exige control. Control sobre una ruta petrolera, control sobre los números que respaldan una promesa tecnológica. Pero la historia más extraña de control de todo el día. Todavía no habíamos llegado a ella. La cadena que estaría dispuesta a vender su joya más valiosa. Imagina construir, durante más de 40 años, una marca que se convirtió en sinónimo de noticias de última hora en todo el mundo. Ahora imagina que esa marca podría convertirse en una moneda de cambio. Eso es, literalmente, lo que está evaluando Paramount Skydance con CNN. La compañía está considerando vender la cadena para resolver una demanda antimonopolio en California que amenaza su adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación valuada en $110 millones. Este no es un obstáculo menor. Es el último gran muro regulatorio que le queda por cruzar a Paramount, después de haber conseguido ya otras autorizaciones. California y otros 11 estados argumentan algo muy concreto, que esta fusión podría subir los precios y reducir la competencia. Y aquí aparece el giro que pocos vieron venir. Paramount reconoció públicamente que podría abandonar California por completo, citando su deber fiduciario con los accionistas como una de las razones para evaluar mudarse de estado. Piénsalo un segundo. Una de las compañías de medios más grandes del mundo está dispuesta a sacrificar una de sus marcas más reconocidas, y hasta a replantear en qué territorio quiere operar, con tal de no perder el control de una fusión histórica. Otra vez la misma lógica. Cuando el poder de negociación se pone en duda, la respuesta no es ceder. Es reorganizar el tablero para recuperar el control. Y esa misma lógica, la de reorganizar todo con tal de no depender de otros, es justo lo que está haciendo en este momento una de las automotrices más importantes de Estados Unidos. El regreso a casa. Ford acaba de anunciar algo que, en la superficie, parece una simple decisión operativa. Pero en realidad es una señal mucho más grande sobre hacia dónde va el mundo. Para el año 2030, Ford trasladará la producción de algunos modelos de Lincoln desde China hacia Estados Unidos. ¿La razón? Los aranceles. El Lincoln Nautilus, el principal vehículo que la marca importa desde China, enfrenta actualmente una tarifa de 52.5%. Eso ya no es un costo menor que se pueda absorber. Es una barrera que obliga a repensar toda una cadena de producción. Jim Farley, director general de Ford, fue directo. La decisión se tomó una vez que quedó clara la política arancelaria de la administración Trump, aunque reconoció que mover toda esa producción va a ser un proceso complicado. Fíjate en el patrón que se repite por cuarta vez en el mismo día. Cuando depender de otro país se vuelve incierto o costoso, la respuesta es recuperar el control de la producción, aunque eso implique más trabajo, más tiempo y más dinero. Una ruta petrolera, una cifra de ingresos, una fusión de medios, una fábrica de autos, 4 historias distintas. La misma decisión de fondo. Nadie quiere seguir dependiendo de la promesa de alguien más. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, del otro lado de la frontera, México empieza a mostrar señales de exactamente ese mismo fenómeno. México, la misma historia, con otro acento. Mientras Washington reorganiza su política comercial y sus aliados empiezan a recalcular sus cadenas de producción, México está sentado justo en medio de esa conversación. Y esta semana quedó claro que el gobierno mexicano ya lo sabe. México y Estados Unidos están preparando una nueva ronda de revisión del TMEC para principios de septiembre. Pero esta vez, el enfoque no es solo comercial, es de seguridad económica. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que las discusiones incluirán reglas de origen y mecanismos para reducir la dependencia de proveedores externos en sectores estratégicos, particularmente semiconductores. ¿Notas algo familiar en esa frase?
Reducir la dependencia. Es exactamente la misma lógica que llevó a Ford a mover su producción, la misma lógica detrás del bloqueo en Hormuz. Nadie quiere quedar a merced de la promesa de otro país. Al mismo tiempo, México sigue presionando por otro frente. Busca eliminar los aranceles bajo la sección 232 a vehículos, acero y aluminio, argumentando que esas medidas terminaron favoreciendo a las importaciones asiáticas en lugar de fortalecer la producción de la región. Y también está cuestionando la investigación estadounidense bajo la sección 301 por capacidad excedente, porque, según el argumento mexicano, tener capacidad productiva no es, por sí solo, una prueba de prácticas comerciales injustas. En otras palabras, México también está peleando por su propio control dentro de la cadena de producción de Norteamérica. Pero esa misma búsqueda de control no se ve solo en la mesa de negociación con Washington. También se ve en los datos del consumo diario de los mexicanos. Las ventas de tiendas comparables de la ANTAD crecieron 1.0% en julio, una recuperación frente a junio. Pero si te fijas bien en los detalles, la historia es más interesante de lo que parece. Las tiendas especializadas subieron 5.4%, las departamentales se quedaron sin cambios, y las de autoservicio cayeron 0.9%. La categoría de ropa y calzado retrocedió 1.7%, mientras que mercancías generales subió 2.7%. Es decir, el consumidor mexicano no está gastando igual en todos lados. Está siendo selectivo, está decidiendo, con su propio dinero, en quién confiar y en quién no. Y hay una empresa que entendió ese comportamiento mejor que nadie, Tiendas 3B. Sus resultados trimestrales sorprendieron al mercado, con ingresos que se dispararon 38.7% frente al año anterior, un avance de 20% en ventas de tiendas comparables y la apertura de 155 tiendas nuevas en solo 3 meses. Su margen operativo también mejoró. Mientras las cadenas tradicionales luchan por mantenerse a flote, 3B está haciendo justo lo que Cerebras no logró hacer en Estados Unidos: convertir el crecimiento en resultados que se pueden comprobar. Y hay dos historias más que cierran perfectamente este mismo patrón. Cemex acaba de obtener un fallo judicial favorable en Reino Unido, que le permite avanzar con un proyecto de extracción de arena y grava, después de que un tribunal rechazara la impugnación de un consejo local. Es, otra vez, una empresa recuperando control sobre un proyecto que estaba en riesgo. Y el gobierno mexicano otorgó 12 nuevas concesiones mineras a subsidiarias de Peñoles y Fresnillo, para explorar y explotar oro, plata y otros minerales en 6 estados del país. Es la segunda entrega de concesiones en lo que va de 2026, lo que apunta a algo que no habíamos visto en años: una reactivación del control de México sobre su propia riqueza mineral, después de un largo periodo de permisos casi congelados. Fíjate en lo que acaba de pasar sin que nadie lo anunciara como un titular gigante. Mientras el mundo pelea por controlar rutas petroleras, cifras de inteligencia artificial y fusiones de medios, México está, en silencio, reclamando el control sobre su tierra, sus minerales y su lugar dentro de la cadena de producción de Norteamérica. No es la misma noticia que las demás, pero es exactamente la misma historia. Empezamos este video con una pregunta enorme. ¿Qué pasa cuando el mundo entero, casi al mismo tiempo, deja de confiar en la palabra y empieza a exigir control? Ahora ya tienes la respuesta, aunque probablemente no la habías visto conectada de esta forma hasta hoy. Estados Unidos e Irán ya no negocian con confianza. Negocian con presión, con sanciones, con el control de una ruta marítima que mueve al mundo entero. Wall Street ya no invierte con fe ciega en la inteligencia artificial. Exige pruebas, exige ingresos, exige que la promesa se convierta en número. Paramount está dispuesta a sacrificar una de sus marcas más valiosas, e incluso replantear en qué estado operar, con tal de no perder el control de una fusión histórica. Ford está dispuesta a mover fábricas enteras de un continente a otro, con tal de no depender de una cadena de producción que ya no controla. Y México, sin hacer tanto ruido, está haciendo exactamente lo mismo. Renegociando su lugar en el TMEC, reactivando el control sobre sus minerales, y viendo cómo su propio consumidor decide, tienda por tienda, en quién confiar con su dinero. No son 6 noticias sueltas. Es una sola historia contada 6 veces, en 6 idiomas distintos. El idioma del petróleo, el idioma de la tecnología, el idioma de los medios, el idioma de la manufactura, el idioma del consumo y el idioma de la tierra. Y si hay algo que este día nos enseña, es esto: en tiempos de incertidumbre, el dinero, los países y las empresas dejan de repartir confianza gratis. La empiezan a exigir con pruebas. Y quien no pueda demostrarlo, se queda atrás. La pregunta que le toca ahora al inversionista no es si el mundo va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando, siempre lo hace. La verdadera pregunta es:
¿Tu dinero está posicionado en quienes ya están demostrando resultados, o todavía está apostando por promesas? Si este video te ayudó a conectar noticias que antes veías por separado, dale like, porque eso ayuda a que más inversionistas encuentren este análisis diario. Suscríbete a The Morning Finance para no perderte el resumen de mercados de mañana. Publicamos todos los días antes de que abra Wall Street. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera, fiscal o legal. Los mercados financieros implican riesgos, y el desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, consulta con un asesor financiero certificado.